Muy buenas noches, tengan todos ustedes, son las 7 en punto y como lo hemos hecho a lo largo de toda esta semana, estamos transmitiendo en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Hoy con el programa La Voz del Residente, yo les recuerdo, bueno, en este caso especializado en ortopedia y traumatología. Le recuerdo que estas sesiones quedan grabadas y usted puede volver a verlas en el YouTube de Medical Legal Center. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y podrá verlas, compartirlas, etcétera. Le recuerdo, les voy a dejar al final de esta sesión el programa de la siguiente semana, que el lunes es anestesiología, el martes ginecobstetricia, el miércoles cirugía general y el jueves ortopedia y traumatología. Le recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, La Voz del Residente. Buscan La Voz del Residente y encontrarán el programa de cada uno de los días, lunes, martes, miércoles y jueves. A partir ya de la cuarta semana, esta es la primera, en la cuarta semana ya tenemos residentes invitados de fuera de México, de Colombia, Venezuela, de Argentina, Chile. Tenemos, de hecho, este lunes de Colombia invitados en La Voz del Residente en anestesiología. Les recuerdo nuestras preguntas, elaborarlas solamente por el icono de preguntas y respuestas y que nos ayuden a invitar a más médicos residentes para que cada día seamos más. El objeto de este programa en ortopedia y traumatología es generar mayor interacción y comunidad, mayor comunidad médica en residentes de ortopedia y traumatología. Una vez que se ingresa a una especialidad, depende de la sede donde se haya asignado la experiencia que se va acumulando. El objeto de este programa, La Voz del Residente en ortopedia y traumatología, es compartir las experiencias que se dan de sede a sede y qué están haciendo en un lugar, qué están haciendo en otro país y entonces generar mayor comunidad médica. También hay un Telegram, un Facebook y un Instagram especialmente diseñado para residentes. Yo se lo voy a dejar en chat y quien guste adicionarse se va integrando a estas redes sociales para ir iniciando esta gran comunidad de residentes. La dinámica es muy sencilla. Hoy es el acto inaugural. Este acto inaugural, además, este programa tiene dos padrinos, tres padrinos hoy, que son los que van a interactuar
después de cada sesión. El día de hoy nos van a dar un mensaje formal inicial el doctor Leonardo López, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, el doctor Darío Garín, su vicepresidente, y la doctora Mariana Salazar, la responsable del comité de residentes de FEMECOT. Cualquiera de los tres tendrán acceso una vez terminando, ahorita un mensaje inicial y una vez que posteriormente presentamos a nuestra invitada, que nos hizo favor de acompañarnos de R4 de Ortopedia y Traumatología, y posterior a su sesión vendrá un mensaje de cada uno de ellos de cuál fue su experiencia de esta plática, y una vez en las preguntas y respuestas también, ellos, al igual que nuestra invitada, podrán simultáneamente contestar las preguntas que consideren necesarias, y los propios padrinos tendrán la oportunidad de interactuar con nuestra invitada, la doctora Virginia Delgadillo. Doctor Leo, por favor, ¿nos puede dar su mensaje inaugural? Ustedes que son los padrinos, por favor, del programa. Adelante, ¿Qué tal, doctor. licenciado Abraham? Buenas noches. Buenas noches, doctora Virginia Delgadillo. Gusto saludarla, doctora. Doctor Darío Garín, buenas noches. Y doctora Mariana Salazar, gusto estar con ustedes. Pues muy contentos de este proyecto que genera Medical Legal Center, a darle también voz y participación a todos nuestros residentes, sea de la especialidad que ya se ha mencionado, en el orden y en los días ya referidos. Para nosotros es de mucho gusto y orgullo poder contar con nuestra doctora Virginia Delgadillo, que nos represente en esta ocasión como parte de la especialidad de ortopedia y traumatología. Entonces, creo que esto hace una brecha, un camino nuevo hacia el trabajo con los residentes, la interacción con ellos mismos, pero sobre todo hacer ver que siempre estamos con ellos apoyando, la federación siempre está trabajando al respecto. Y bueno, será un gusto poder escuchar esta plática, aprender de ella y por supuesto al final poder tener el gusto de interactuar. Bienvenidos, muchas gracias, licenciado Abraham, nuevamente por fortalecer esta línea de comunicación. Y doctor Darío, por favor. Gracias, doctor Leonardo. Buenas noches, Abraham, licenciado Abraham Dávila, buenas noches. Doctora Delgadillo, buenas noches. Doctora Mariana Salazar, buenas noches. Pues primero que nada, quiero darle la bienvenida de parte del Comité Científico de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Felicitar a Medical Legal Center por esta iniciativa, La Voz del Residente en Ortopedia y Traumatología, en este caso, Ortopedia y Traumatología. Creo que es un foro importante donde nuestros futuros colegas nos van a dar sus conocimientos, a veces que se nos van olvidando muchos de los que nos dedicamos a ciertos aspectos. Entonces, primero que nada, quiero felicitar a la doctora Virginia pues, por su iniciativa de ser la primera en aventarse al ruedo. Felicidades, Virginia, te felicito, la verdad. Y bueno, nada más reiterarles que en la FEMECOT, en la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia, los residentes son una parte importante dentro de nuestro comité científico, dentro de nuestra federación, y reiterarles que estamos para el apoyo de todos ustedes y tienen línea directa con un servidor, igual que con nuestro presidente, el doctor Leonardo López Almejo, y obviamente con nuestra coordinadora del comité de residentes, la doctora Mariana Salazar. Felicidades a todos y muchas gracias, licenciado Abraham Dávila, por esta iniciativa. Pues, doctora Mariana, también, a ver, platican su mensaje. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado Abraham. Buenas noches, Leo. Buenas noches, doctor Darío Garín. Buenas noches, doctora Virginia. Antes que nada, pues felicitar al licenciado Abraham Dávila por esta iniciativa y a FEMECOT por el apoyo que está brindando a los residentes. Como ustedes saben, esta nueva directiva que está iniciando con muchos proyectos, y uno de ellos precisamente fue el darle el realce precisamente a este capítulo de residentes para que tuvieran una mayor expresión, los foros como los que estamos empezando a realizar. Felicito a todos, felicito a la doctora por empezar con todo esto. Yo creo que hay que hacer la invitación extensiva para que todos los residentes empiecen a reunirse, tanto en como en todos los eventos que tenga la FEMECOT para con ustedes. Igual que Leonardo lo ha dicho y Darío también, hacerles extensivo que tienen línea directa con nosotros, que si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud,
pues estamos ahí para apoyarlos y para resolverlos, y al mismo tiempo también, como lo acaban de decir, va a ser un gusto estar interrelacionándose con ustedes para poder resolver dudas tanto del tema, como dice Darío, se nos van olvidando muchas cosas, nos vamos dedicando bien específico a algunas áreas y vamos dejando de ladito a veces otras, y todo esto nos va a venir a reforzar todos nuestros conocimientos. Muchas felicidades a todos, muchas felicidades a los residentes, los invitamos a todos los demás, yo ya por ahí ya tengo algunos candidatos para que sigan aquí apoyando, y con todo gusto yo creo que lo harán. ¿Sí? Doctora Mariana, Muchas gracias a todos. bueno, y además, dicho sea de paso, nuestros padrinos van a estar permanentemente en todas las sesiones, o quien ellos designen. Van a ser quien van a interactuar en cada sesión. Entonces, bueno, pues gran responsabilidad, doctor Leo. Por favor, muchas gracias por permitirnos participar. Nosotros encantados. Pues el programa es suyo, de ortopedia, es ustedes. Yo nomás aquí les echo la mano. Ahora sí, si me permiten, voy a presentar a nuestra invitada, la doctora Virginia Delgadillo Alcaraz. Ella es residente R4 de Ortopedia y Traumatología, es médico cirujano partido por la Universidad de Guadalajara, y actualmente su sede es el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y ella nos tiene el tema displasia y desarrollo de cadera. Doctora Virginia, somos todos suyos. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas, y la dejo con el mejor público, que son los residentes de ortopedia y traumatología. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Sí, todo bien, doctora? Estoy intentando compartir. Y Sí, quisiera que tengo como coanfitriona. sí, Ahí está. Listo, doctora. Ya la vemos. Gracias. muy bien. Bueno, pues muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de displasia del desarrollo de la cadera, un tema que para mí es de suma importancia en el tema de la ortopedia, para todos los que tengan el gusto de la ortopedia pediátrica y para los que no también. Es un tema general que necesitamos nosotros como residentes tener conocimiento al respecto, saber cuándo tratarlo, cómo diagnosticarlo y todos los factores que implican. Entonces vamos a iniciar. Los objetivos de esta plática es primero definir qué es la displasia del desarrollo de la cadera, hablar un poco de epidemiología, de la incidencia, la etiología y los factores de riesgos asociados, algunas patologías que también se presentan junto con esta, la fisiopatología, cómo lo vamos a diagnosticar clínicamente, cuáles son los datos que nos van a hacer sospechar de una displasia del desarrollo de cadera, y pues la imagen, los estudios de imagen que nos ayudarán con esto, y así como un poco el tratamiento. Entonces, como definición, pues la displasia del desarrollo de cadera es una entidad en la que se presenta alteraciones en la cadera justamente durante el desarrollo. La cadera se encuentra en la embriogénesis de una forma normal, sin alguna alteración. Sin embargo, el desarrollo hará que se vaya alterando la forma en la anatomía que presenta la relación del fémur proximal con el acetábulo. La podemos clasificar de tres formas muy genéricas y grandes, pero que nos ayudan a definirla muy bien. El concepto aquí más importante es hablar acerca de la inestabilidad de la cadera. Entonces podemos tener tres tipos. La subluxada, que es una cadera como se encuentra en la parte en medio de las figuras, que es una cadera que se encuentra dentro del acetábulo, sin embargo tiene una descobertura. Entonces se encuentra una parte fuera y una parte dentro del acetábulo. Y la cadera luxada, que está completamente fuera. Y también tenemos el término de la displasia, que se refiere al déficit que tiene el acetábulo en la cobertura de la cabeza femoral. Esto quiere decir que es un acetábulo plano, inclinado, que no cubre completamente la cabeza. Eso también forma parte de una displasia del desarrollo de cadera. En esta imagen se los puse radiográficamente para que podamos identificarlo, no solamente como con las animaciones. En la primera imagen tenemos la displasia acetabular, en la que nuestro arco de Shenton es congruente, el orificio
obturador con la metáfisis del fémur proximal y tenemos un acetábulo plano, un acetábulo inclinado que no nos cubre completamente la cabeza. Después presentamos la subluxada, que como ya les dije, si trazamos la línea de Perkin, que es el borde más lateral osificado del acetábulo, una parte de la cabeza está dentro, pero también otra parte de la cabeza está afuera y la línea de Shenton aquí está rota. Y una cadera completamente luxada, donde el núcleo de osificación se encuentra fuera del acetábulo y pues obviamente también nuestro arco de Shenton va a estar roto, incongruente. Este es un ejemplo también radiográfico de una displasia también acetabular junto con una subluxación que tiene descobertura acetabular y cómo probablemente pueda progresar si no tenemos ningún tipo de tratamiento, con una cadera aplanada, con un acetábulo poco profundo, con un arco de Shenton incongruente. Entonces, como ya les dije, la cadera, pues en la embriogénesis se encuentra desarrollada de una forma normal. Sin embargo, va a haber características que van a hacer que esta cadera tienda hacia la luxación o hacia la subluxación. Estos factores importantes, uno es la posición fetal, la presentación al nacer y también la laxitud de las estructuras. En esta imagen se observa cómo la caderita al inicio de la embriogénesis puede estar dentro del acetábulo y posteriormente, conforme la laxitud y la posición fetal, puede ir saliendo. En algunas ocasiones puede salir y regresar y en algunas se puede volver ya irreductible. Entonces ya no la podemos reducir. Las niñas tienen mayores receptores de relaxina, que es una hormona que se encuentra durante el embarazo, y eso predispone a que las mujeres tengan mucho más laxitud en las estructuras de tejido blando, que puede ser una de las causas también que lleve a la displasia del desarrollo de cadera. Hay un espectro de displasia que tenemos que tomar en cuenta. No es el centro de esta plática, sin embargo, hay que siempre tenerlas en cuenta, que son las caderas teratológicas. Estas son las caderas que están relacionadas con síndromes o con otras alteraciones, que no son simplemente caderas que en un niño completamente normal se subluxó o se luxó. En algunos casos son enfermedades neuromusculares, algunas otras alteraciones del neuroeje, que mielomeningocele o secuelas de mielodisplasia, síndrome de Larsen, por ejemplo, o también artrogriposis. Estas caderas pueden estar luxadas desde el nacimiento o luxarse posteriormente, pero son caderas que su tratamiento y su diagnóstico va a ser distinto y además de su pronóstico, etcétera. Solamente tenerlas en cuenta, las caderas teratológicas. Un poquito de historia rápidamente. Él es Adolf Lorenz, que era un austriaco, y él fue el primero en darse cuenta que la displasia de cadera la podía tratar con un yeso en abducción y rotación interna. Después tenemos a Vittorio Puti, que él es un italiano. También él se dio cuenta que el tratamiento ideal para que el pronóstico fuera bueno y los niños tuvieran un adecuado desarrollo era antes del año. Hoy sabemos que el tratamiento puede ser en las primeras semanas, meses de vida, pero él se dio cuenta que el tratamiento ideal era antes del año y pues fue un gran avance en la ortopedia. También tenemos a Ortolani, que bueno, creo yo que los residentes están ya muy familiarizados con estos signos, Barlow y Ortolani. Él se dio cuenta del signo del chasquido en 1936 y pues bueno, se inmortalizó con este signo. Hablando un poco de la incidencia, es difícil realmente determinar cuál es la incidencia de la displasia de cadera, por lo menos en México. En México y en el mundo realmente existen alteraciones para poder diagnosticarla porque por el tipo de examen utilizado. En mi hospital contamos con el tamiz universal para todos los niños que nacen dentro del hospital y fuera de él para diagnosticar la displasia de cadera. Y es realmente universal, no es para factores de riesgo o no. Entonces, no se cuenta con un ultrasonido en todos los centros. Entonces, el tipo de examen utilizado pues va a cambiar realmente la tasa de incidencia. La habilidad de los examinadores. Por lo menos sabemos que en México, los primeros que tienen contacto con un recién nacido en algún hospital regional puede ser el médico interno de pregrado, que obviamente está haciendo ahí sus pininos y está dando lo mejor de sí,
pero no tiene probablemente la capacidad, ni la experiencia, ni la pericia para realizar estos signos y estas maniobras de exploración. O en algunos casos puede ser un pediatra o un neonatólogo que se encuentre frente a este niño recién nacido y que pudiera ser que también no tenga la pericia para realizar este tipo de maniobras. Y la otra también es la población, la raza, los genes. No es lo mismo poblaciones que se encuentran en Canadá, por ejemplo, y otras poblaciones que no presentan casi displasia de cadera. Entonces, en nuestra población en México, más o menos hay como de entre 2 a 6 niños nacidos vivos, de 1000 nacidos vivos con displasia de cadera. Pero universalmente y en cifras internacionales se dice que 1.4 niños se presentan francamente luxados por 1000 nacimientos, por hallazgo clínico de 2.3 por 100 nacimientos, y aquí es donde viene algo relevante, que es con el ultrasonido, 8 de cada 100 nacimientos. Ahí se reduce la cifra de nacidos vivos y se aumenta también la cantidad de diagnosticados con algún tipo de displasia acetabular, subluxación o luxación de cadera. Y por ejemplo, en una población como en Yugoslavia y Canadá, que hay cerca de 75 a 185 por 1000 nacidos vivos, que es una tasa realmente muy alta. El género también es importante porque pues las mujeres son más predispuestas a presentar displasia del desarrollo de la cadera, más o menos entre el 70 al 80%. Los hombres pues no se salvan, pero son un porcentaje mucho menor, más o menos del 20%. Y también importante saber y que tengan mucho en cuenta los residentes, las caderas izquierdas son las principalmente presentadas, el 80% más o menos son izquierdas y tiene una razón mecánica, como casi todos los factores que se relacionan con el desarrollo de la displasia de cadera. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la presentación obstétrica de la mayoría de los niños son occipito izquierdo anterior. Esto lleva a que la cadera izquierda esté en contacto con el sacro, y esto genera que pudiera existir una presión que haga que la cabecita logre salirse o salir y entrar del acetábulo. La etiología, pues como ya les dije, hay factores predisponentes, la laxitud ligamentaria, ya sea hormonal o por los niños que realmente son muy elásticos. La posición prenatal, que ahorita vamos a hablar un poco de esto, la posición postnatal también, que es importante, y pues la predicción racial, que ya les había también comentado, los genes también son importantes. Entonces tenemos claro que es multifactorial y que está influenciada por elementos hormonales y genéticos, y que bueno, esos no los podemos realmente manejar. Los niños que tienen madres con displasia o padres con displasia acetabular y con displasia de cadera tienen mucho más riesgo de presentar este tipo de enfermedad. Entonces, Wayne David se dio cuenta que hay una asociación con la laxitud ligamentaria. Refieren que hay un patrón de herencia autosómico dominante con una penetrancia incompleta. Y, por ejemplo, en esta imagen se muestra cómo los niños son capaces de llevar el pulgar paralelo al antebrazo, así también como todos los dedos de la mano, un recurvatum o una hiperextensión de más de 10 a 15 grados en el codo y en la rodilla, y hasta una dorsiflexión de más de 60 grados en el tobillo. También se dieron cuenta en estudios genéticos y de patrones de herencia que los gemelos idénticos tienen hasta 34% de posibilidad de tener displasia de cadera, y solo el 3% de gemelos fraternos. Esto obviamente está ligado a un patrón de herencia genético. Y también tenemos, como les mencionaba, la posición prenatal. Sabemos que la presentación podálica es uno de los factores de riesgo para presentar displasia de cadera. Del 2 al 3% de todos los embarazos van a presentarse podálicos. Y solamente el 16% de estos bebés van a nacer con una displasia del desarrollo de cadera. Es importante también saber que hay variantes en la presentación podálica, y hay ocasiones en las que los niños se presentan con ambas rodillas en extensión,
Cuando sucede esto, tienen un 20% de posibilidad de presentarse con displasia. En cambio, cuando es solamente una pierna, que la otra está en flexión y la otra en extensión, solamente presentan un 2% de riesgo de displasia de cadera. También existen estudios donde se ha corroborado que existe una alteración en el colágeno 3, en vez de colágeno tipo 1, que sugiere también alguna alteración del tejido conectivo que se asocia a la displasia de cadera. Este es un ejemplo también claro de la posición postnatal también influye en el desarrollo, porque como ya habíamos dicho en la embriogénesis y durante el nacimiento pudo haber sido o estado bien esta cadera, pero desarrollarse de una manera anómala. Entonces los nativos americanos usaban este tipo de tablas para mantener a los niños, que era mucho más fácil tenerlos detrás de ellos en este tipo de tablas que estaban como amarrados, y ellos se dieron cuenta que tenían una tasa de displasia de cadera de hasta 46 por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, en los niños de Malawi, que cargan a los niños con el pecho hacia la espalda de la persona que lo está cargando y con las caderas en abducción y en flexión, hicieron un estudio durante 10 años y se dieron cuenta que no había ningún caso de displasia de cadera. Entonces, las posturas postnatales también son importantes. En México estamos muy acostumbrados, o por lo menos en los servicios neonatales y los servicios donde se atienden de primera vez los niños, a envolverlos, como bien dicen, de tamalito, que eso siempre nosotros les decimos que por favor no lo hagan. Las caderas de los niños deben de estar en abducción y en flexión. Les decimos a los papás que siempre los carguen como ranita, porque esta es la posición que favorece un adecuado desarrollo de sus caderas, y la otra pues hace todo lo contrario. Entonces sí nos faltan un poco de educación respecto a eso, campañas con nuestros compañeros residentes de ginecobstetricia, tal vez con nuestros compañeros pediatras, para hacer campañas de no tamalito a los bebés. Y bueno, otra de los factores de riesgo que se encuentran involucrados es el oligohidramnios, y esto también es un factor mecánico. ¿Por qué? Porque al disminuir el líquido amniótico dentro del útero, pues el factor mecánico pues hace que haya mucho más presión en el bebé. Entonces esto también está asociado a la displasia. Y que tengamos una madre que es su primera gesta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a una madre multípara que ya ha tenido toda esta expansión de los estructuras intraabdominales y del útero, que tienen un poco más de laxitud para ese producto. Entonces, esta es una foto de la población mexicana, de algunas de las poblaciones mexicanas, donde también ellos cargan a sus bebés con fulares, en donde se los cargan en las crestas ilíacas o también en la parte de atrás. Ahora ya hemos evolucionado y la vida es mucho más sofisticada, entonces existen fulares más bonitos. Y también los padres aprenden a cómo cargar a sus bebés con las piernas abiertas, en flexión y en abducción, para que se favorezca este desarrollo de la cadera. Hay patologías asociadas. Entonces, esto también es como un foco para tomar en cuenta cuando nos presentemos con esta clase de niños. Del 15 al 20% va a tener tortícolis congénita y de 1.5 a 10% un metatarso aducto. Entonces, obviamente la tortícolis congénita es una patología que vamos a ver clínicamente y que va a ser mucho más evidente en un recién nacido o en un niño. Entonces, tener siempre en cuenta y en mente que ese niño necesitamos hacerle mucho más focalizado el tamiz de la cadera para poder valorar si no existe algún tipo de displasia o no, porque existe una correlación fuerte y evidente. En cuanto a la fisiopatología, pues la cadera se empieza a desarrollar más o menos en la 7ª semana de gestación. Esta se forma pues con un núcleo de osificación que es completamente cartilaginoso, un centro de osificación secundario dentro del fémur proximal y el acétabulum, que también tiene varios centros de osificación, que está compuesto por cartílago, y por el labrum, que nos ayuda también a dar una cobertura mucho mayor y a darle más profundidad a ese acetábulo.
Como ya les dije, en el acetábulo se presentan 3 centros de osificación, que es el ilion, el isquio y el pubis. En esta imagen se ve un poquito esta zona radiopaca, que es como el círculo de osificación. Bueno, es un anillo, un aro de osificación del centro del ilíaco. Y se dice más o menos que a los 8 años ya el desarrollo del acetábulo ya es completo. Entonces tenemos todo lapso de tiempo para poder llevar a un adecuado desarrollo nuestro fémur y nuestro acetábulo. Y más o menos entre el 4º y 7º mes de vida postnatal aparece el centro de osificación de la cabeza de una forma radiográfica. Esto también va a ser importante. Bueno, cuando tenemos una cadera luxada o subluxada, pues va a tener la capacidad de entrar y salir dentro del acetábulo. Esto va a hacer que todas las estructuras que estén alrededor sufran modificaciones y alteraciones que nos pueden llevar a no reducirla tan fácil o de la manera en la que quisiéramos hacerlo. Entonces vamos a tener un acetábulo aplanado. También se va a hacer una formación del neolimbo, que es un cartílago que se hace una cresta. Justamente es ahí donde podemos sentir el chasquido del roce de la cabeza con el acetábulo. Y cuando las caderas permanecen luxadas por mucho tiempo, como es este caso, se presentan ya barreras o factores que no nos permiten la adecuada reducción. Uno de ellos es el pulvinar, que es un tejido graso que se hipertrofia. Al no tener un contenido el acetábulo, pues esa grasita se vuelve hipertrófica y en algunas ocasiones pues no nos permite hacer la reducción de la cadera. El ligamento redondo, que normalmente pues tiene que estar tenso, se elonga, que este es el ligamento redondo, se elonga, entonces eso no nos permite la reducción, porque al final de cuentas es como una liga que se hizo un resorte y se va a quedar dentro del acetábulo y no nos va a permitir la reducción. Y el ligamento transverso también, que se vuelve hipertrófico y que en algunas ocasiones tenemos que cortar para poder hacer la reducción, así como la cápsula, que la cápsula también se elonga y se vuelve pierde su tensión, entonces eso no nos permite una adecuada reducción. También tenemos otros factores que son extraarticulares, como el psoas, que va a ser un efecto como de reloj de arena, donde la cabeza acetabular se encuentra fuera, la cabeza femoral, perdón, se encuentra fuera, y va a ser como pues un tipo de reloj de arena donde va a tener una liga que no permita que esa cabecita se llegue hasta el acetábulo. Entonces esto hace un estrechamiento directo en la cabeza. La reducción de la cadera y el llevar a un adecuado desarrollo la cadera es importante. ¿Por qué? Porque la cadera tiene una capacidad de carga de 18 más o menos a 20 kilopounds por centímetro cuadrado. Cuando tenemos una displasia de cadera, esto se va a modificar y se va a modificar exponencialmente. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso donde esta caderita carga 225 kilopounds. Eso se traduce a una degeneración o una osteoartrosis temprana, muy temprana, que es un proceso realmente dramático cuando tenemos niños de 15, 16 años con un dolor de cadera muy intenso por una displasia del desarrollo de la cadera. Obviamente en casos severos, hay otros que lo desarrollan un poco más tardío, pero esto es lo que nosotros queremos evitar, llegar a esto. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos esta cadera que carga más o menos el doble o el triple. Y aquí radiográficamente es esta cadera ya de un adolescente sin cartílago irradiado, ya sin ninguna fisis, y cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo hasta llegar a esta cadera, que es una cadera completamente artrósica, con dolor, muy poco funcional. Entonces, esta es la finalidad de que nosotros sepamos que debemos diagnosticar estas displasias para mejorar la calidad de vida y para evitar que lleguen hasta estas estancias nuestros pacientes. En cuanto a la clínica, pues tenemos las maniobras que se van a realizar en los neonatos, que pues son el Barlow y Ortolani, que ya conocen. Necesitamos, uno, no tener prisa, porque se dice que hasta un ortopedista pediátrico con
gran experiencia, puede hacer 15 veces la maniobra y solo hasta la 16 puede lograr sentir el chasquido y puede lograr sentir la reducción. Entonces, el niño tiene que estar relajado, en un ambiente caliente, que sienta a su mamá, que la escuche, para poder realizar las maniobras adecuadamente. Y la maniobra de Barlow, que es la maniobra de luxación, en la que vamos a llevar la cadera en aducción y le vamos a dar un poco de presión hacia posterior, donde vamos a sentir que se luxa, lo podemos llegar a sentir. En estas caderitas, la maniobra de Barlow, pues es importante saber cómo realizarla. El pulgar se lleva ya sea al cóndilo medial del fémur o se lleva un poquito más al muslo. Y el dedo medio y el anular se llevan justamente al trocánter mayor. Es ahí donde vamos a poder sentir el chasquido. Y la maniobra de Ortolani es la maniobra reductible. Es justamente lo contrario, donde hacemos abducción y ponemos un poco de presión hacia anterior para poder reducir la cadera. Entonces, aquí les tengo un video que es muy claro cómo se realiza la maniobra de Barlow y Ortolani y yo creo que van a poder hasta como sentirlo. En este video se muestra cómo está posicionado el pulgar, el dedo medio y el anular en el trocánter mayor. Ahí justamente se luxa la cadera y hacemos abducción y se reduce. Lo voy a poner una vez más. Justamente hacemos la aducción, se luxa y posteriormente hacemos la abducción y se reduce. Ahí se ve clarísimo cómo es que se reduce la cadera de nuevo. Y luego tenemos a los niños que se presentan en la consulta mayores de 6 meses de edad. Ya ahí la clínica va a cambiar. ¿Por qué? Porque probablemente a los 6 meses de edad, si una cadera estuvo fuera, probablemente sea irreductible ya, y Barlow y Ortolani no sean unos signos que nos ayuden a diagnosticarla. Entonces vamos a tener la abducción, que obviamente va a estar limitada con la contralateral. Si la cadera está en el ilíaco, pues el rango de movilidad va a estar limitado. Un acortamiento del muslo, que es el signo de Galeazzi, que muy probablemente ya conocen, flexión de caderas y flexión de rodillas, se ve una discrepancia de los muslos. La ubicación también proximal del trocánter mayor, en algunos niños lo podemos lograr tocar y se ubica mucho más proximal comparado con el contralateral. La simetría de los pliegues también es algo que podemos ver también en los neonatos, pero pues los neonatos también tienen muchísimos pliegues, los que son muy regordetes, entonces no es tan fidedigno ni tan sensible, pero lo podemos ver. Y el pistoneo de la cadera también podemos sentir cómo pistonea. Hay un dato importante, las caderas bilaterales. No es lo más habitual y el porcentaje es muy poco, pero se presentan las caderas luxadas bilaterales o subluxadas. En ellas no vamos a presentar asimetría de la abducción. Y estamos hablando de la asimetría nada más, porque como ambas caderas están luxadas, pues realmente no hay cómo compararlas y va a parecer que las caderas tienen una adecuada abducción. Sin embargo, sí tienen una limitación de la misma, pero no vamos a encontrar una simetría. Y pues también el signo de Galeazzi muy probablemente vaya a desaparecer. ¿Por qué? Porque pues las caderas ambas están arriba. Algo que nos podría orientar es la prueba de Klisyk, que es una prueba donde se localiza el dedo medio en la espina ilíaca anterosuperior y el dedo índice y el dedo medio en el trocánter mayor. Esta distancia debe de ser proporcional más o menos de donde se encuentra el dedo índice al ombligo, y el dedo medio debe de quedar obviamente más inferior, que quiere decir que el trocánter menor está localizado en su sitio. Sin embargo, si localizamos el dedo índice en la cresta, en la espina ilíaca anterosuperior, y el dedo medio en el trocánter mayor y están casi paralelos, eso nos podría orientar a que esa cadera esté luxada. Y en cuanto a la edad de marcha de los niños, pues tenemos ya varias pruebas clínicas que vamos a ver en este caso. Van a empezar a caminar con Trendelenburg, que es un signo evidente de deficiencia del glúteo medio y de los rotadores externos. La pierna, pues como va a estar elevada,
la cadera, entonces tiene la tendencia a caminar de punta o en equino. Y en los casos bilaterales también es importante, ¿por qué? Porque como no tienen una simetría tan marcada, pero existe la marcha de ánade, que la ánade es una ave que pues realmente caminan como patos los niños y tienen una hiperlordosis. Esta niña tiene una displasia de cadera bilateral, entonces sí se ve mucho más marcada su lordosis lumbar y pues las caderas luxadas ambas y caminan un poco así como patos. Es una característica bien clara y evidente la marcha del ánade. Y en cuanto a imagen, aquí es un tema importante y algo que hay que puntualizar mucho. La ecografía es el método realmente ya internacional en el que se debe buscar el tamiz de la displasia de cadera. No se cuenta con todos los centros, eso es algo real. En México no se tiene en todos los lugares. Nosotros tenemos la fortuna de tenerlo y poder tener un día para solamente realizar tamices de cadera dentro del hospital. Es un estudio de imagen bueno porque nos ayuda a valorarla tanto estática como dinámica. Podemos hacer la prueba estática donde valoramos la línea del ilíaco, que es esta línea, y luego tenemos dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Esta clasificación la hizo Graf y es una clasificación que pues ya ha sido aceptada mundialmente, aunque hay otras técnicas para realizar el ultrasonido. Sin embargo, también sabemos que el ultrasonido es operador dependiente, entonces sí se necesita una curva de aprendizaje un poco amplia para poder diagnosticar bien la displasia de cadera, la displasia acetabular, la subluxación o la luxación. Entonces el ángulo alfa realmente va desde la parte del techo acetabular, que sería como el fondo del acetábulo. El ángulo alfa, su valor normal, es más de 65 grados. Y el ángulo beta se va acerca a la porción cartilaginosa y debe ser de menos de 55 grados. La clasificación de Graf es un poco más amplia y creo que no era el fin de la plática, pero sí para que sepan de estos dos ángulos y sus valores normales. Entonces, el ultrasonido es muy importante porque nos ayuda a basar nuestro tratamiento de unas etapas muy tempranas, desde la 6ª semana de vida, para permitir la madurez de la cadera. Entonces, ya se había mencionado que hace muchos años, en 1936, se logró saber que el tratamiento ideal era menos de un año, pero hoy por hoy sabemos que desde la 6ª semana de vida podemos empezar a tratar a ese niño y tener un pronóstico muy bueno y una cadera completamente normal. Entonces, también tenemos algunos detalles con el ultrasonido y es que existe una inmadurez de la cadera por obviamente toda la laxitud ligamentaria que existen en los niños. Entonces, puede existir un movimiento desde 4 a 6 milímetros de traslape dentro del acetábulo y esto puede ser normal durante las primeras 6 semanas, que se considera un periodo de inmadurez más o menos. Después de estas 6 semanas, ya si esto continúa igual, nos dedicamos a dar tratamiento. Estas son unas imágenes de ultrasonidos de cadera, en donde se traza la línea del ilíaco, que es paralela a esta, la línea que va hasta el techo acetabular, que es el ángulo alfa, y la línea que no está marcada aquí, pero esta sería la del ángulo beta, y más o menos como a grosso modo tiene que estar más del 50% dentro del techo acetabular, que sería esto, o sea, más de la mitad tiene que estar dentro en este sitio, y esta cadera está completamente subluxada, en donde vemos que la cobertura acetabular es muy poca, la porción cartilaginosa también no logra verse adecuadamente y la cobertura, lo que está dentro de la cabeza, parecerá menos del 15 a 20%. Entonces esta cadera realmente necesita un tratamiento. Y luego tenemos las radiografías, que es lo que probablemente se trabaja en muchos centros. Y las radiografías las podemos tener desde los 3 a los 6 meses de vida. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado que el núcleo de osificación secundario aparece del 4º a 7º mes de vida. Entonces ya ahí, pues el ultrasonido deja de tener un rol importante para realizar el tamiz y el seguimiento, porque ya después de esto, pues tenemos la radiografía, porque ya tenemos un núcleo de osificación evidente. Entonces aquí vamos a trazar la línea de Hingen-Reiner, que es una línea que va en el cartílago trirradiado,
en el borde más inferior del ala del ilíaco, y luego tenemos la línea de Perkin, que es una perpendicular a esta, donde la cabecita tiene que estar en el cuadrante inferomedial. Si se encuentra fuera o a la mitad, estamos hablando pues de una cadera subluxada. El arco de Shenton, que ya lo habíamos mencionado antes, el agujero obturador con la metáfisis del fémur proximal y pues la cabecita acetabular. También es importante las medidas que vamos a realizar con esta radiografía, pues el índice acetabular es lo que nos orienta en cómo va o cómo ha evolucionado este niño. Entonces el índice acetabular es importante. Se traza también desde el punto más inferior del ilíaco hacia el borde más lateral osificado del acetábulo. Lo normal, y esto también es importante que lo sepamos, en un recién nacido de 30 grados a 27, 26, es lo normal. Ese niño no tiene una displasia, va a tener un acetábulo aplanado, oblicuo, pero esa es la anatomía normal de un bebé recién nacido. A las 6 semanas, este índice acetabular debe de reducir de 23 a 22 grados más o menos, y a los 2 años debe estar ya en 20 grados. Entonces, si nosotros tenemos el seguimiento de estos niños y nos damos cuenta que el índice acetabular continúa muy amplio, pues eso quiere decir que nos estamos enfrentando a una displasia acetabular que también requiere de un tratamiento. Entonces, saber los valores normales también es importante, porque si tenemos un niño de, como les decía, recién nacido con 30 grados, no es lo mismo a que tengamos un niño de 2 años con 30 grados, ahí es patológico. En un recién nacido es completamente normal. Y después tenemos el saucil, que es normalmente menor a 15 grados. Estos ángulos ya se presentan cuando tenemos displasias con ya niños que están siendo o están iniciando su madurez esquelética. El ángulo centro-borde también es otro que podemos utilizar, que va también desde la línea de Perkin y cruza del borde más lateral del acetábulo hacia el centro de la cabeza, y este es normal de 19 grados entre los 6 a los 13 años, y a los 14 aumenta a 25 grados, que eso es lo normal, pero esto pues ya obviamente es en niños mayores. Y también tenemos la artrografía, que es otro estudio de imagen que nos va a ayudar a valorar cómo está nuestra cabeza femoral, cómo está nuestro acetábulo. En la primera imagen, pues podemos ver la zona cartilaginosa que está cubierta por todo el medio de contraste, que está reducido, que está en amplio contacto con el acetábulo, y que tenemos aquí el signo de la espina, que es pues literal como una espina de una rosa, en la que se ve la continuidad del labrum y la cápsula, y ahí entra el contraste. Y en esta imagen de en medio podemos ver los factores que nos impiden que se realice una adecuada reducción. Esta es nuestra porción cartilaginosa, y realmente nos damos cuenta que del cartílago irradiado a nuestra cabeza realmente pues hay un espacio muy amplio. Este es el ligamento redondo, que pues no se pinta con el contraste, y en el 5 el iliopsoas, que también es un factor que aquí se ve así como hace el reloj de arena. Entonces todos estos factores nos impiden que se haga una adecuada reducción de nuestra cadera. Esta es una imagen de la técnica de cómo se inyecta el medio de contraste. Realmente en abducción se va por debajo del aductor largo y se dirige directamente hacia la cabeza femoral. Esto obviamente tiene que ser guiado con un fluoroscopio para poder darnos cuenta de que sí estamos inyectando el medio de contraste intraarticular y cómo es que se pinta nuestra cadera. Esta es otra imagen en la que está completamente bien. Esta cadera se le hizo una reducción cerrada, entonces está pintado el cartílago, toda la porción cartilaginosa. Tenemos también aquí el signo de la rosa, de la espina, perdón, y es una cadera que se logró un adecuado tratamiento con una reducción cerrada. Y también tenemos el rol de la resonancia magnética, que es nada más por mencionarlo, pero tiene pues ya otras implicaciones en los casos de osteoartrosis o en los niños con adolescentes que tienen dolor de cadera, displasia, que podemos ver ya datos de artrosis, de desgaste del cartílago, quistes, etcétera. Esto para algún otro tipo de cirugía, y también nos puede ayudar para ver la degeneración articular. No la usamos mucho en los niños, pero sí en ya pacientes con madurez esquelética.
En cuanto al tratamiento, pues es de las cosas más importantes. Los neonatos que diagnosticamos con un ultrasonido con luxación, subluxación o displasia de cadera, desde las primeras semanas se les coloca el arnés de Pavlik. El arnés de Pavlik es uno de los tratamientos más exitosos para la displasia de cadera, con un éxito desde el 90 al 97%, en donde va a ser importante realizar un control semanal de estos niños con ultrasonido o radiografía, y se coloca más o menos por 6 semanas en los neonatos. Es importante la colocación. Los ortopedistas deben de saber cómo se coloca, o si no, pues derivarlo a un ortopedista pediatra, en la que la cadera va a 120 grados de flexión y son las primeras bandas que están en la zona anterior, y las bandas que van hacia atrás son las que mantienen la abducción. Sin embargo, se deja solamente a gravedad, no es necesario dar más abducción de lo normal, porque podemos también tener una enfermedad del arnés de Pavlik, que también es complicado. Y la otra banda que va al nivel de las tetillas. Tenemos también una tasa de necrosis avascular de entre 2 al 3%, que es importante también saberla. Entonces, por eso es importante saberlo colocar, saberle darle el control y tener un control adecuado con estos niños, porque luego llegan con las caderas, si no se les mueve el arnés de Pavlik. Los niños crecen muy rápido, a las 6 semanas, 7 semanas, casi pueden duplicar su peso. Entonces es importante que se vaya ajustando el arnés junto con el crecimiento del bebé. Entonces, la hiperflexión de la cadera, cuando no se ajusta y se queda en la misma posición que cuando se lo pusieron a las 6 semanas, pues puede producir una parálisis del nervio femoral o una luxación inferior, que la cabeza se vaya hacia abajo. Entonces eso es algo que se trata de evitar con, obviamente, el control adecuado. Y también una flexión inadecuada, si no se coloca bien, menos de 30 grados, pues la cadera realmente no se va a reducir. También es importante saber que si a la tercera semana nosotros nos damos cuenta que la cadera permanece luxada o que la cadera no hemos podido reducirla, hay que abandonar el uso del arnés, porque esto nos va a generar más complicaciones. En cuanto a de los 2 a 6 meses de edad, podemos seguir utilizando el arnés de Pavlik. Este ya se recomienda por 3 a 4 meses alrededor. Y se realizan ya en este momento radiografías de control para poder valorar cómo se ha ido desarrollando la adecuada relación de la cabeza femoral con el acetábulo. La forma de que el acetábulo se desarrolle de una forma adecuada es solamente si y solo si está dentro de la cabeza femoral. Eso va a producir que haya un adecuado desarrollo, una adecuada profundidad, que sea una adecuada esfericidad. Si eso no sucede, pues nuestro acetábulo quedará displásico. Entonces, ya de los 6 meses a los 2 años de edad, podemos pensar en una reducción cerrada. Esta se realiza bajo anestesia, en una sala de operación, con un fluoroscopio y con un medio de contraste, para valorar si nuestra cadera realmente está siendo reducida. Y se realiza este método por 12 semanas y se recambia a la 6ª semana el yeso. Se deja en flexión de 90 grados de la cadera, y en rotación interna de 10 a 15 grados. Tenemos que evaluar precisamente nuestra zona de seguridad. La zona de seguridad es en el momento en el que nuestra cadera se luxe, porque entre mayor zona de seguridad es mucho más fácil la posición en la que la vayamos a dejar y mucho más estable, y corremos menos riesgo de que esa cadera se nos vaya a luxar de nuevo al colocar el yeso. También hacemos la tenotomía de los aductores. Eso va a mejorar nuestra zona de seguridad porque libera un poco de tensión, y, como les decía, flexión de 90 grados, abducción de 30 a 40 grados y rotación interna de 10 a 15. Al hacer la artrografía tenemos que verificar que el cartílago o nuestra zona cartilaginosa de la cabecita femoral esté en contacto con el acetábulo, y en caso de que presentemos un pull medial o una distancia de más de 6 milímetros dentro del fondo acetabular a la cabeza femoral, esto se considera inestable y esa reducción cerrada no va a funcionar, por lo que debemos de abandonar este tratamiento y pensar ya en el siguiente paso, que sería ahora una reducción abierta.
Las reducciones abiertas pues se pueden hacer desde los 12 a los 18 meses, sin embargo ya realizar procedimientos osteotomías pélvicas o diafisectomías para reducir la cadera y evitar la necrosis avascular. Estos pues sí tenemos que esperar hasta los 18 meses para poder tener una anatomía mucho más fácil y que tengamos un centro de osificación también mucho más desarrollado. Y algo importante que cabe recalcar por lo que la displasia de cadera y por lo que quise dar este tema es porque es un problema de salud, es un problema de salud pública realmente. Este censo es de INEGI del 2019 y dice que en México somos 126.014.024 habitantes y que por año tenemos una tasa de natalidad de 6.2 nacimientos niños vivos por cada 1,000 habitantes. Esto nos da en total que por año tenemos 2.092.214 bebés que están naciendo por año en México, en todo el país. Y si nos vamos a las tasas y a los artículos que se presentan de solamente población mexicana, algunos refieren de entre 2 a 6 niños por cada 1,000 habitantes. Sacando cuentas, más o menos, si nos vamos a la tasa más baja, que sería 2, nos da 252.026 niños con un tipo de displasia de cadera. Entonces, esta cantidad de niños es una cantidad muy grande y que probablemente no tenemos cifras certeras, pero yo la verdad creo que menos de la mitad de estos niños está siendo diagnosticado a una edad temprana y a un momento adecuado para poder tratarlos. Entonces, es por eso que debemos de tratar de entrenar a nuestros médicos de pregrado, a nuestros compañeros pediatras, a nuestros médicos ginecobstetras, que desde que tengan un niño podálico tengan en su mente que deben de mandar ese niño a tamiz, que deben de considerar realizar todo lo que asegure que su cadera tenga un adecuado desarrollo. Sabemos que pues no es posible en todos los lugares, sin embargo, 252,000 niños para mí me parece una cifra muy alta. Y luego tenemos este caso, que esto habla de niños diagnosticados clínicamente solamente. Podríamos diagnosticar 252,000, pero tenemos las displasias acetabulares que no se diagnostican clínicamente, o sea, que solamente es un acetábulo displásico inclinado y pues sin diagnóstico no está en las estadísticas. Entonces, si contamos esos 252,000 niños, se nos está yendo un porcentaje también mucho más alto de otros cuantos niños que presentan este tipo de displasia que no estamos contando. Y tenemos aquí la cartilla de salud en la que se ha hecho mucho hincapié a muchas otras enfermedades y la displasia del desarrollo de cadera se ha quedado realmente muy atrás. El hipotiroidismo más o menos se presenta de 1 en 7,000 niños, cuando les recuerdo que la displasia de cadera se presenta de 2 a 1,000 o de 2 a 6 más o menos por 1,000 niños. La hiperplasia adrenal y la fenilcetonuria es de 1 en 15,000, o sea, casi duplica la tasa de presentación en el hipotiroidismo. Y la displasia de cadera, como les decía, de 2 a 6 por 1,000 y realmente en salud pública no se ha hecho nada al respecto para poder tener en cuenta esta displasia de cadera. Pero sí ha habido cosas que están plasmadas en las leyes, pero que normalmente no se llevan a cabo. En la norma oficial mexicana número 34 para la prevención y control de defectos al nacimiento, las palabras clave son en el artículo 1.1, prevención, diagnóstico y tratamiento de los defectos del nacimiento. Y también en el artículo 1.2 dice que es obligatorio en el territorio nacional. En esta norma oficial mexicana, la displasia de cadera está definida como un defecto del nacimiento. Y también dice en el artículo 9.1 de esta norma oficial que deben recibir tratamiento eficaz, seguro, oportuno e integral. Entonces, esto está plasmado en las normas oficiales mexicanas y nosotros como ortopedistas, si tenemos contacto con estos niños, estamos obligados a darles un tratamiento adecuado y además que, siendo un tema legal, está plasmado realmente en las normas oficiales. Y bueno, tenemos también en la Ley General de Salud,
artículos 61 y 64, se hizo una modificación por nuestro querido y extrañado Enrique Peña Nieto en el 2016, en donde dice que hay una modificación al artículo 5, donde, se los voy a leer textual, el diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los 2, 4, 6, 9 y 12 meses de edad, así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía antero-posterior de pelvis entre el primer y cuarto mes de vida. Entonces, en la Ley General de Salud ya está establecido que los niños deben de tener un ultrasonido o una radiografía como mínimo para diagnosticar la displasia de cadera. Entonces, eso nos compromete a nosotros saber todo al respecto de esta patología y si realmente no la vamos a tratar, saberla derivar a quienes estén capacitados para hacerlo y pues saber que también está en las leyes y que entonces nosotros también tenemos que empujar un poco para que estas leyes y estos problemas de salud pública podamos aportar algo para mejorarlo. Y eso sería todo por mi parte. Este es mi hospital y nada más, muchísimas gracias por la invitación. Virginia, muchísimas gracias. Ahora sí, pues a ver, doctor Leo, ¿cuáles son sus comentarios? Doctor Leo, doctor Darío, doctora Mariana, antes de pasar a preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora Virginia Delgadillo. Creo que nos ha dado una muy bonita plática, muy completa, muy integral y sobre todo felicito porque se haya escogido este tema, que realmente es un problema de salud público, como ya lo decía, y que con todo esto nos conlleva un impacto en la salud pública. Creo que aparte de abordar los temas como lo hizo de una manera espectacular y hacerlo integral, esto nos debe de llevar a todos nosotros como ortopedistas a volver a retomar esto y, como lo dice ella, invitar a todo el ortopedista que tiene un diagnóstico o un paciente con un diagnóstico de esto, o le estamos haciendo un diagnóstico, si está en nuestras manos hacer el tratamiento, adelante, y si no, lo más recomendable es derivarlo a un ortopedista pediatra, ¿no? Muchas gracias, doctora Virginia, y felicidades por esta charla. Muy bonita, me encantó. Gracias. Gracias. Doctor Darío. Gracias. Felicidades, doctora Virginia, muchas felicidades. Yo como cirujano de cadera te puedo decir que siempre cuando nos llega un paciente que no fue diagnosticado con una displasia de desarrollo de la cadera, donde tiene un CRO 4, la verdad que nos tiemblan las manos para hacer esa cirugía donde se tiene que hacer un reemplazo total de cadera. Entonces creo que el diagnóstico oportuno es básico y es importante, bueno, obviamente que desde el ginecólogo, el neonatólogo, el pediatra y obviamente también nosotros como ortopedistas sepamos diagnosticar esta patología y bueno, evitar complicaciones posteriores y como ya lo comentó el doctor Leonardo López, es un problema de salud. Entonces creo que bien dicho, el diagnóstico oportuno es muy importante y tenemos que seguir educando a todos nuestros internos, residentes y médicos también, médicos generales a veces también. Gracias, doctora. Doctora Mariana. Buenas noches. Bueno, antes que nada, felicitar a la doctora por su plática. Como dijo Leonardo, es muy extensa, muy bonita, todo lo que se tiene que saber sobre la displasia de cadera y sobre todo hacerles hincapié a los residentes y ellos que tienen más contacto incluso con los internos, el diagnóstico temprano de estos pacientes, ya que entre más temprano se haga ese diagnóstico y se inicie un tratamiento, sabemos que el paciente va a tener un mejor pronóstico. Entonces no me queda más que felicitar a la doctora, felicidades por aventarse este paquete y por ser la primera en dar este tipo de pláticas. Ojalá que vengan muchas más y pues no me queda más que felicitarlos. Doctora, yo quiero hacer un comentario antes de iniciar el tema de las preguntas y respuestas. Hay una ley que habla del derecho superior al niño y es el que fundamenta todas las acciones en favor de un menor de edad. Incluso hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que habla el caso de aquellos testigos de Jehová que no autorizan transfusiones sanguíneas y en el caso de menores de edad establece el Estado que está por encima
incluso la decisión del padre, el interés superior del menor de edad, y es el que justifica nuestras acciones siempre en beneficio del paciente tratándose de menor de edad, y por eso los comentarios que usted dice, y es fundamental que toda la comunidad médica, todos los médicos que reciben en algún momento este tipo de pacientes tengan conocimiento. Y yo pregunto, doctora Virginia, ¿qué propuesta vamos a generar aquí para que eso ocurra? Porque decimos, bueno, debería de pasar esto, debería pasar lo otro, pero concretamente, ¿qué propuesta considera que podemos hacer ahora que tenemos la opción de tener este foro con residentes y que donde es indispensable la participación de los de pediatría, los de urgencia y quizás los de ginecobstetras? ¿Qué propondría? ¿Le parecería una sesión especial junto con gine, pediatría, o cuál sería la propuesta específica? Pues inicialmente llevar el conocimiento a todos mis compañeros, ¿no? Desde los que están abajo de nosotros, nuestros médicos de pregrado que están en contacto con ellos, hasta nuestros médicos pediatras y nuestros médicos también gineco-obstetras y los compañeros ortopedistas, que ellos tengan el conocimiento de que es una enfermedad que es de salud pública, que es importante tratarla, que es importante diagnosticarla y que también se hagan en los hospitales pues el tamiz de la cadera como tal. Si no cuentan con un ultrasonido de cadera, pues que ellos, todos los niños que nazcan en su unidad, en su hospital regional, a los 3, 4 meses les tomen una radiografía forzosamente, aunque no tengan factores de riesgo, y los manden con el ortopedista para que ese ortopedista se encargue de medir el índice acetabular, valorar clínicamente a ese bebé y descartar que ese niño no tenga una displasia de cadera. Excelente, vamos a hacer un foro conjunto de las 3 especialidades, donde usted va a ser la ponente, ¿le parece? Me parece perfecto. Patricia, mi hijo, dice, como primer nivel de atención, procurar revisión del neonato antes de su egreso. Muy buen dato. Erika Rivera dice, ¿qué tan frecuentes son las complicaciones con el uso del arnés de Pavlik? La puede contestar quien guste, ¿eh? Adelante, doctora. Hablábamos de un 2.3, ¿no? Por ciento de necrosis. Sí, realmente son muy pocas en porcentaje. La parálisis del nervio femoral se presenta en mucho menos del 10% y la necrosis avascular, que es como lo más temido, que para nosotros sería el problema mucho mayor, es el 3%. Realmente el éxito del arnés de Pavlik está considerado hasta el 97% de todas las ocasiones. Entonces, sí llegan a suceder, pero realmente son muy pocas. Sucede cuando a esos niños no se les ajusta el arnés, les dejan el arnés, se lo ponen a las 6 semanas y lo vuelven a citar al mes. Ese arnés tiene ya una hiperflexión demasiada, entonces eso nos puede llevar a los problemas, pero realmente casi no sucede porque, bueno, los ortopedistas pediatras y quienes tenemos inclinación ortopedista pediatra, se hace el seguimiento cada semana realmente. Entonces, eso casi no sucede. Son muy pocas las ocasiones o que los papás tienen un mal apego al tratamiento y, como les digo, ya no pueden acudir por alguna cuestión a la consulta y llegan. Entonces, eso sí puede suceder, pero no, el porcentaje es pequeño realmente. A ver, este es un programa para residentes, pero tengo una pregunta en Facebook. Quiero pensar que es profesional de la salud, porque es el Facebook de Yo Soy Médico 17. Dice, buenas tardes, a mi hija la trataron desde recién nacida, displasia cadera izquierda, le dieron de alta y ahora tiene 18 años. Es normal que le duelan las plantas de los pies al caminar e incluso la posición en la que se sienta es encorvada. Los médicos me dicen que es normal. ¿A dónde la puedo llevar? No tengo seguro. Bueno, pues eso puede ser 8,000 causas más, es como una descripción muy genérica de qué es lo que le está pasando a su niña. Yo creo que el mejor consejo que vaya con médico. Que le podría dar es que acuda con un ortopedista o con un ortopedista ya no pediatra, sino con un ortopedista de adultos y que la puedan valorar. Pues hay miles de causas por qué te pueda doler el pie, entonces puede ser que no esté relacionado con nada de la displasia de cadera y que sus caderas estén perfectas porque se trató desde recién nacida. A ver, el doctor Rogelio Palacios, desde el ISSSTE de Oaxaca, dice, ¿es posible escuchar algún sonido al realizar la maniobra de Barlow y luxar la articulación en paciente con DDC? Normalmente no es como que sea audible, sino más bien que se puede sentir. Es el signo que describió Ortolani, el clonk,
se siente realmente, hasta en el video, no sé si logró ver el video, se ve realmente cómo se hace el brinco. No es un ruido audible como tal, es una percepción que se siente al realizar las maniobras, y si tú lo ves, como en el video que les presenté, se ve claramente ese brinco, pero audible como tal no es. Doctor Leo, ¿quiere comentar algo? Porque lo Sí. vi con cara, con ya así diciendo. Sí, yo quisiera comentar algo que puede ser muy simple, pero que sucede muchas de las veces. El arnés de Pavlik es una gran herramienta en los recién nacidos, pero ojo, siempre en cada paciente tiene que ser un material nuevo. Siempre en cada paciente que se va a utilizar tiene que ser el equipo nuevo, el arnés debe ser nuevo. ¿Sí? Es algo curioso, pero se da entre las familias que luego te traen con el queso, el familiar, luego el vecino, la comadre. Tiene que ser nuevo siempre. ¿Sí? Erika Rivera dice, ¿cuáles son las recomendaciones generales para el diagnóstico del desarrollo displásico de cadera? Pues las Sí, adelante. recomendaciones generales son universal, o sea, en el hospital hacemos un tamiz de cadera universal sin tomar en cuenta un factor de riesgo. Entonces, el diagnóstico es desde que tú tienes un bebé, estás embarazada, sabes que al mes más o menos tienes que llevarlo al ultrasonido de cadera, y si no pudiste o en tu estado no hay un ultrasonido de cadera, pues a los 3 meses debes de tomarle una radiografía. Ese es el diagnóstico. A ver, en los hospitales de tercer nivel, ¿cómo interactúan los ortopedistas con los expedientes clínicos de los recién nacidos para poder observar esas desviaciones y diagnosticarlo clínicamente? Si no se lo mandan, pues no hay forma de que se den cuenta. Así es. Sí, debería de haber una interacción bastante adecuada, una comunicación entre el residente de ginecología y también de pediatría o de obstetricia en este caso, para que pueda ser enviado el paciente a la primera revisión al mes, cuando lo vean en la consulta externa, ¿no? Todo paciente, de acuerdo a lo que comentábamos en cuestión de ley, hacer una valoración por ortopedia en los pequeños, y no solamente hablo en el lado del tema que nos tiene hoy de displasia, sino otras patologías más que se pueden estar presentando, que muchas de las veces tiene que ver mucho el cirujano ortopedista, y hacer el diagnóstico temprano sería lo ideal para el manejo también temprano. Armando Dávalos, es la última pregunta, dice, conjuntamente con la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, con FEMECOT, ¿existe un nuevo horizonte para que los residentes trabajen en la actualización de las guías clínicas que garanticen el diagnóstico de patologías en infantes, generando una mejora en la salud pública? Doctora, pues esas propuestas que tiene aquí, mire, Mariana Salazar, el doctor Darío, el doctor Leo, tiene todo para hacerlo. Y bueno, ellos poderlo hacer hacerlo grande, ¿no? Aquí los tiene, doctora. Sí, me encantaría trabajar con ellos, poder también llevarles a los pediatras y en las salas de los, donde están en los cuneros, ya sea cuneros patológicos, etcétera, que no los envuelvan como tamal. Eso me genera mucho estrés emocional, porque los envuelven mucho y no los dejan ni siquiera que tengan la abducción adecuada. Entonces, necesitamos empezar a hacer campañas al respecto entre nosotros como médicos, y después poder generalizar para que la gente sepa que tiene que llevar a sus nenes a la revisión en cuanto tengan 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende de las posibilidades que tengan en sus medios de salud. Excelente. El mensaje final, si quiere, ahora empezamos de regreso. Doctora Virginia, doctora Mariana, doctor Darío, y terminamos con el doctor Leo. ¿Le parece? Adelante. Pues muchísimas gracias por aperturar este espacio para los residentes, para dar pláticas entre nosotros, que tengamos estos padrinos. Yo apenas supe el día de hoy de los padrinos y me dio mucho gusto conocerlos y saber que eran ustedes, entonces estoy muy contenta por eso, porque sepan pues que nosotros tenemos estas ganas y este ímpetu de siempre estar en la enseñanza, a las personas que nos gusta mucho la enseñanza, a demostrar que nuestra sede también es un gran hospital, que yo amo mi hospital. Entonces, pues muchas gracias por esto, de verdad, muy agradecida. Doctor Darío. Mariana. Perdón. Hola, licenciado, ¿cómo está? No, pues bueno, no me queda más que felicitarlo, tanto a usted, felicitar a Virginia, de verdad es algo importante, qué bueno que te animaste. Es una primera charla en la cual, pues bueno, dejas un estándar alto para estar detrás haciendo otros nuevos webinar, y que, bueno,
te queda un camino largo por delante, porque la verdad cambiar la mentalidad, sobre todo del mexicano, y te vas a dar cuenta, no es tan fácil, sobre todo, por ejemplo, hasta algo tan sencillo como dejar de envolver a los niños, es difícil de hacerlo, es difícil lograr o desarraigar algo tan ya metido en la sangre del mexicano. Así los envuelven, así los envolvía la abuelita, y si convences a la mamá, va a llegar su mamá o su suegra a desenvolverlo. Entonces, sí, a volverlo a enrollar otra vez, a hacerlo taquito. Si no, no se va a dormir. Es bien difícil, pero yo creo que la educación primaria, la prevención primaria es la base de la salud. Si nosotros prevenimos, vamos a evitar muchas cosas, vamos a evitar complicaciones, vamos a evitar un gato catastrófico, aquel niño que se complica o que ya llega después del año de edad, a los 3 años de edad, a los 5 años de edad, a una primera consulta por una displasia de cadera, y que yo creo que todos lo hemos visto, pues es algo muy complicado. Sabemos de antemano que es un niño que va a tener muchas secuelas, sabemos que en ocasiones también se infradiagnostica o pasa desapercibido, a pesar de que aquel niño cuando empieza a caminar claudica, pues lo dejan así hasta que de verdad ya por ahí les llama la atención, y sabemos que de antemano va a tener demasiadas secuelas hasta la edad adulta, y que va a seguir con gasto tras gasto tras gasto, y con algo tan sencillo como haberlo diagnosticado a una edad temprana y que hubiéramos podido corregirlo, se hubiera evitado muchas cosas. Felicidades por la plática, pues a empezar a cambiar, a hacer prevención primaria y pues a seguir adelante. Gracias. Gracias. Sí, Virginia, primero felicidades por abordar este tema tan importante que creo que deja, si no es tratado correctamente y diagnosticado desde un inicio, deja muchas secuelas, y lo vemos todos los ortopedistas, y creo que en muchas de las subespecialidades lo vemos. Y pues muchas felicidades por tu ponencia, excelente ponencia. Y bueno, agradecer obviamente a Medical Legal Center y al licenciado Abraham Dávila por darnos este espacio, bueno, dar este espacio a nuestros residentes. La voz del residente creo que fue una excelente idea. Te felicito, Abraham, la verdad. Y bueno, reiterarles que en la FEMECOT, en la federación, estamos dispuestos a ayudarles a los residentes en lo que gusten. Acérquense, por favor, publiquen con nosotros, acérquense, y estamos a la orden para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente, licenciado Abraham, gracias por la oportunidad y la voz hacia nuestros residentes. Doctora Virginia Delgadillo, nuevamente felicidades por el tema. Insisto, me gustó mucho el abordaje, y felicito también a los profesores del hospital donde la doctora se está formando. Grandes amigos nuestros, un abrazo para todos ellos. Y bueno, quiero dejar muy claro entrever esta parte, que esta es la calidad de residentes que tenemos en México, y estos son nuestros futuros ortopedistas, que nos llena de orgullo. Es por eso el motivo que la federación estamos abiertos, como ya lo dijo nuestro vicepresidente, a seguir con el apoyo en los proyectos que los residentes tengan, que se acerquen, los valoramos, los estimulamos, y si no, también podemos orientar para que esa misma idea pueda surgir hacia adelante. Doctora Virginia, quiero invitarte a hacer una visita a Casa FEMECOT el próximo martes, que nos sentemos y podamos abordar un proyecto con todo esto, que no nada más quede en una plática, sino vayamos en un proyecto más hacia futuro. Y bueno, una de las grandes profesoras que tienes ahí lo sabe, y sabe que somos hombres de trabajo y hombres de palabra. Y sigo reiterando mi compromiso de trabajar adelante por la ortopedia nacional y, por supuesto, en América Latina. Muchas gracias a todos y buenas noches nuevamente, licenciado. Muchas gracias a todos. Yo nomás no quiero dejar de hacer una pregunta de un doctor que la hizo aquí. Dice Patricia Armijo, dice, ay, bueno, ella dice, darle la voz a los residentes es un gran paso para modificar cuestiones de salud en nuestro país. Y Byron Jesús de Oaxaca dice, ¿se puede indicar el arnés de Pavlik aún sin signos de ortolani y barlo, pero con alto riesgo de factores de riesgo? Lo ideal sería, si me permites, doctora Virginia, es no utilizarlo. Es mejor ir a consultar a un profesional, que en este caso es un ortopedista u un ortopedista pediatra, ¿sí? Que es el que decidirá, de acuerdo a la exploración física, si realmente es necesario su uso. Mejor no utilizarlo de primera intención.
Excelente, muchísimas gracias. Pues yo Pero quiero... para agregar poquito, a la exploración física podemos tener clics, podemos tener chasquidos y no significa que sean patológicos. Pueden tener chasquidos que eso no nos da una certeza realmente que nos estamos enfrentando a una displasia, una subluxación o una luxación de cadera. Entonces, es importantísimo diagnosticar de una forma certera con un método diagnóstico que nos oriente hacia que estamos frente a esta enfermedad. Por cierto, no quiero despedirme sin despedir al doctor Luis Pérez. Él acaba de enviar un mensaje desde Oaxaca. Le envío un abrazo muy fuerte también. Un abrazo, Luis. Por cierto, hace 3 años, hace una semana, se cumplieron 3 años de aquel evento. Doctor Leo, doctor Darío, doctora Virginia, doctor Luis Pérez, muchas gracias a todos. Doctora Mariana, yo le recuerdo que esta plática está en YouTube a partir de un par de horas. Tecla en YouTube, después Medical Legal Center y está ordenada La Voz del Residente. Y nos vemos el próximo jueves. Dejo el programa para que vean quién va a estar y por supuesto nuestros padrinos de siempre. Si por alguna causa un padrino no puede acompañarnos por un compromiso, él designará quién esté en su lugar. Entonces nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Probablemente cambiemos a las 8, pero bueno, estaremos en redes sociales con información. Por favor, inviten a más compañeros residentes. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Buenas noches.